El 9 de noviembre de 1921 se funda el Partido Nacional Fascista, naciendo así un término que es usado ampliamente hoy en día, incluso para calificar a este humilde creador de contenido que intenta ser lo más neutral posible en sus videos de historia. Asimismo, existen ciertas corrientes que califican a diversos líderes actuales como fascistas debido a las ideologías que representan y a sus discursos, muchas veces situados a la extrema derecha del espectro político. Pero, ¿qué es realmente el fascismo? ¿Todavía podemos decir que existe en el mundo contemporáneo? Para saberlo, quédate hasta el final del video. Creo que no es sorpresa para muchos que para entender el contexto histórico de esta ideología nos tenemos que remontar a la Italia de principios del siglo XX. En 1914, un afiliado al Partido Socialista Italiano es expulsado de esta organización debido a sus ideas irredentistas y ultranacionalistas contrarias al internacionalismo del Partido Comunista. Nos encontramos en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en donde Italia participa del bando de los aliados. Y a pesar de obtener la victoria, el Tratado de Versalles no estipula que se le entregue a Italia todos los territorios que se les había prometido. Esto, sumado a la terrible crisis económica durante la posguerra, no hace más que aumentar el descontento general. Es así que Mussolini funda en 1919 el Fasci di Combattimento Italiano, organización de donde proviene el nombre de este término. Y por si te preguntas, este a su vez proviene del término italiano fascio o faces en español, que era un instrumento que utilizaban los reyes etruscos y que fue heredado durante la era romana. Los fasci di combattimento adquieren rápidamente popularidad gracias a su discurso ultranacionalista y anticomunista, es decir, aprovechando la desgracia del pueblo italiano. Y aquí conviene mencionar un importante antecedente, el poeta Gabriel D'Annunzio, veterano de la Primera Guerra Mundial. En 1919 se dirige con un grupo de 2.600 veteranos de las batallas de Isonzo a la ciudad de Fiume, un territorio en disputa con el naciente reino de los serbios, croatas y eslovenos. Aquí establece la regencia italiana de Carnaro, gobernada por D'Annunzio, quien toma ciertas políticas y características que te sonarán conocidas. El saludo romano evocando a la antigua grandeza de Roma, constantes rituales públicos de índole ultranacionalista y una constante represión a todo disidente del régimen. Entre ellas, la práctica de dosificar a oponentes por la fuerza con grandes cantidades de aceite de ricino, un laxante muy eficaz para humillarlos o incluso matarlos. Todos estos elementos sirvieron de inspiración para Benito Mussolini, cuyo Fasci di Combattimento ya se había convertido en 1921 en el Partido Nacional Fascista. Un año después, 30.000 partidarios de esta organización concretan la exitosa Marcha sobre Roma, una serie de manifestaciones masivas por todas las ciudades principales de Italia. Esto conllevaría al ascenso de Mussolini como el presidente del Consejo de Ministros, aunque fácticamente asumiría el control de toda Italia al punto de suprimir el Parlamento. Es decir, el Duce convirtió a Italia en un régimen totalitario, ultranacionalista y anticomunista que buscó a los aliados indicados, tales como la Iglesia Católica. En 1929 se firman los Pactos de Letrán, que significó el resurgimiento del Vaticano como Estado independiente, a la par que se ganaba el sustento popular de la inmensa mayoría católica del país. La violencia contra toda oposición se vio plasmada en los Camisas Negra, una milicia que emuló algunos métodos de tortura de D'Annunzio, como el uso de aceite de ricino. El fascismo de Mussolini sirvió de inspiración para otros movimientos totalitarios como el nacionalsocialismo en Alemania liderado por Adolf Hitler. El Führer aplicaría un fascismo con un fuerte componente racista. Ahora los enemigos del pueblo ya no eran solo los comunistas, sino también los judíos, a la par que se menospreciaba a minorías como los gitanos, homosexuales o personas con discapacidad. Otros movimientos como el franquismo en España, representado por la Falange, apelaban además a un fuerte sentimiento tradicionalista, que incluía el nacionalcatolicismo como parte de la identidad española, algo parecido a la Unión Nacional de Oliveira Salazar en Portugal. Pero adelantándonos a la Segunda Guerra Mundial, como sabrás, esta culmina con la derrota tanto de Hitler como de Mussolini,
lo que es considerado por muchos como el fin del fascismo. Por otro lado, la España de Franco y el Portugal de Salazar inician su transición a la democracia unas décadas después. Entonces, ¿esto significa que el fascismo no existe más en la actualidad? Para saberlo, sería bueno que aclaremos la esencia de esta ideología. Aquí vamos. Como hemos visto en este breve repaso histórico, el fascismo no es un movimiento que se desarrolló de manera homogénea en todas partes, sino que depende del contexto político y social del país. Sin embargo, podemos realizar una lista de generalidades que pueden ser aplicables en mayor o menor medida según el régimen autoritario del que hablemos. Probablemente, la principal de ellas sea el totalitarismo. Las libertades personales, de prensa y toda oposición son prohibidas e incluso perseguidas. Es decir, viene a ser lo opuesto a una democracia. En el aspecto económico, aunque el fascismo se suele asociar a la extrema derecha, este en realidad no se debería considerar ni de derecha ni de izquierda, ni capitalista ni comunista. El fascismo sí permite que los medios de producción estén en manos de privados siempre y cuando sus actividades económicas sirvan para los intereses del régimen. Y claro está, siempre y cuando seas parte del pueblo, ya que si eras un judío en la Alemania nazi, digamos que no te convenía emprender nada. Y aunque esta sea una medida considerada de derecha, también existían matices de izquierda como las nacionalizaciones de sectores que sean útiles para el régimen de turno y el proteccionismo. Es decir, que se dificultaba el ingreso de productos extranjeros para que no compitan con los nacionales. Y esto nos lleva al siguiente punto. El ya mencionado ultranacionalismo fue característico de los regímenes fascistas, un nacionalismo que se basaba en la exaltación de un pueblo, así como el irredentismo, que implica ideas expansionistas. Un pueblo que se identificaba por haber nacido en un mismo territorio o por pertenecer a un determinado grupo étnico, como es el caso de la supuesta raza aria según Hitler. Este nacionalismo conllevaba el miedo o rechazo a minorías étnicas, a quienes se solía asociar como un enemigo en común, algo que, como todos sabemos, no es que sea propio de derechas o izquierdas. En el caso del fascismo, algunos de sus enemigos principales fueron el comunismo y los judíos, quienes fueron víctima de la violencia. Este componente, que va de la mano con un alto grado de militarismo, también fue fundamental en los regímenes fascistas, aunque también con diversas intensidades. Mientras podías ser atacado por los camisas negras en Italia por pensar diferente, en la Alemania nazi podías terminar muriendo de inanición en algún campo de concentración. La violencia va de la mano con una idea constante de lucha, con lo que se motivaba a millones de soldados a ir a la guerra y a morir por su patria. Por tanto, los pacifistas eran vistos como débiles o inservibles. Por lo anterior, la visión tradicionalista de que el hombre estaba hecho para el trabajo y la guerra y la mujer dedicada al hogar y a tener mayor cantidad de hijos posibles era clásico en este tipo de regímenes. Y ya que las familias numerosas eran premiadas, se deduce que el natalismo era otra característica de los gobiernos fascistas. Tanto el natalismo como la viralidad, sumado a un fuerte componente religioso, conllevaron a que la homosexualidad sea vista como una desviación. Por tal motivo, los miembros de esta minoría eran enviados a los campos de concentración en la Alemania nazi. En conclusión, se podría decir que el fascismo no es un conjunto de ideas en concreto, sino más bien una ideología que evoca sentimientos, tales como el miedo a lo diferente y el orgullo por lo propio. Con todo esto esclarecido, pasemos a ver si realmente existe el fascismo en la actualidad. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Le Pen en Francia, Salvini en Italia, Abascal en España, Orbán en Hungría. ¿Son estos líderes fascistas? De hecho, ninguno de ellos, y en general ningún político contemporáneo, se considera así debido, y con justa razón, a la mala reputación que tiene esta ideología. Y por más que todos estos líderes sean constantemente tildados de fascistas, lo más equilibrado sería decir que son políticos de extrema derecha. Recordemos que la extrema derecha es un término para describir un partido con posiciones o discursos ultraconservadores y nacionalistas que son considerados por muchos como extremistas. Se podría decir que estos líderes tienen algo en común: el rechazo o la exaltación del miedo a dos fenómenos de nuestra era: la globalización y la migración. Así como Hitler y Mussolini hacían lo mismo con comunistas y judíos. Es por ello que durante la crisis de refugiados en Europa, iniciada desde el 2015,
es cuando los partidos de extrema derecha cobran más fuerza. Algunos ciudadanos los votaban con un real miedo de convertirse en minorías en sus propios países. Estados Unidos con más hispanos que blancos y Europa con más musulmanes que cristianos. ¡Qué horror! Asimismo, podemos decir que en estos partidos existen ciertas tendencias que eran propias del fascismo, tales como los discursos en contra de las minorías o un conservadurismo y la apelación a la tradición. Me desculpe, ¿no? Para mí es casi como si fuese una muerte. Sin embargo, estos líderes políticos han carecido de lo que se considera como los pilares más fundamentales del fascismo. Todos ellos intentan llegar al poder de manera democrática y al menos no han demostrado índices de totalitarismo. Si bien critican constantemente a la prensa que no les favorece, no tienden a reprimirla, ni tampoco se ha visto que hayan recurrido a la violencia contra sus opositores como lo hizo Mussolini con los camisas negras. Por lo que se podría decir que más que fascistas, estos líderes se relacionan con algunas ideas del fascismo, y puede existir entre ellos un mayor o menor nivel de esta ideología en sus discursos. El caso de Orbán en Hungría podría ser uno de los más alarmantes, pues algunos incluso ya lo consideran como el nuevo dictador de Europa, y vaya que sus declaraciones dejan a veces mucho que desear. Por otro lado, hay quienes consideran fascistas a algunos de los movimientos fundamentalistas religiosos como el islamismo, por lo que incluso se ha acuñado el término de islamofascismo. A nuestro parecer, no sería descabellado pensar que organizaciones como el Estado Islámico encajen mejor dentro del fascismo, debido a lo ocurrido durante su corta duración en Siria e Irak. Se estableció un gobierno totalitario que despreciaba a las mujeres y homosexuales, que evocaba la grandeza de los antiguos califatos musulmanes y que veía a Occidente y al chiismo como enemigos en común. De todos modos, el frecuente uso peyorativo del término fascista o facho, como me dijeron a mí, tiende a ser usado de manera errónea. Si alguien piensa diferente o tal vez tenga ciertas ideas conservadoras o nacionalistas, no lo convierte automáticamente en un fascista. Recordemos que todos somos un cóctel ideológico, por lo que lo más adecuado sería emitir un juicio luego de conversar con esta persona de diferentes temas. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Te parece que existe la posibilidad de un resurgimiento del fascismo? ¿Cuál es tu opinión sobre la extrema derecha y el conservadurismo social? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal, que estaremos subiendo videos todas las semanas. Un saludo y hasta la próxima.